Ustedes del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró del monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse, uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer, que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Compartimos el pan de la palabra, hermanos. Estamos a día número 33 de la llamamos esta caminata hacia la cruz, hacia el Gólgota. Vamos hacia el Gólgota, esa es la meta. Vamos detrás de Jesús, discípulos. Él quiere que lleguemos con Él, porque al llegar con Él nos comparte resurrección, vida nueva. Eso deseamos, creo que todos. Vamos en el día número 33. Eso significa que estamos a una semana de terminar la Cuaresma e iniciar la Semana Mayor, la Semana Santa. Aún tenemos oportunidad, aún hay oportunidad de aprovechar la gracia que nos da el tiempo de Cuaresma, una gracia muy especial. Queremos, ¿qué es lo que más deseamos? Volver a Dios a través de su Hijo Jesucristo, estar con Dios. Bien, segundo, capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Vamos a hablar de cuatro personajes, cuatro grupos de personas de las que habla el evangelista, y de ahí nos llevamos el mensaje para esta semana de Cuaresma. Cuatro grupos de personas: los fariseos, el resto de los fariseos,
Los fariseos eran los conocedores, los expertos, los dirigentes de la iglesia, los conocedores de la Biblia, los fariseos, los críticos, el pueblo, los que no pertenecían a ese grupo, el pueblo presente. La mujer a la que se acusaba. Podríamos mencionar aquí un grupo más, un quinto grupo, los apóstoles y Jesús. Ten en cuenta esto, hermano, porque si tienes en cuenta estos elementos, entonces puedes entender el mensaje. Vamos a mencionar los grupos brevemente. Los fariseos, el resto del pueblo, la mujer que se acusaba, los apóstoles y Jesús. La pregunta es, ¿cuál de ellos, de esas personas, las que mencioné, cuál de ellos pudo aprender la lección que Jesús dio? Jesús dio y sigue dando lecciones grandes, magistrales. Lecciones, hermanos, que solo el que tiene la capacidad de escuchar, solo aquel que es dócil, solo aquella persona que realmente está con disposición de escucha, de apertura de mente y de corazón, aquella persona dócil, sencilla, de fe, puede interpretar, puede entender el mensaje, aprende la lección y la pone en práctica. ¿Quién es? Pues cualquiera de nosotros puede ser. La pregunta es, ¿quién de esos grupos, de los 4, excepto Jesús, de los 4 grupos, aprendió la lección? Se llevó una gran lección y la puso en práctica. ¿Cuál lección? 2 lecciones Jesús dio y sigue dando a todos los que quieran? Es para todos, en este caso para nosotros aquí hoy. Le llevan a una mujer, la acusan de adulterio, los fariseos. Los fariseos no son capaces de ver el pasado de esa mujer, no son capaces de ver por qué esta mujer vive en esa situación, no son capaces, solamente acusan. Terrible esto. Yo creo, la misma psicología lo enseña, cuando alguien es capaz de reincidir en una falta, en un pecado, en este caso en adulterio, es porque algo hubo que le llevó a eso. No hay más tiempo de explicarlo. Hay una situación, hay un pasado, hay una historia atrás de una persona. ¿Estamos de acuerdo con eso? Atrás de eso hay una historia que no somos capaces de preguntarnos y de entender, solamente acusar, pecadora, no merece vivir. Es terrible. Primer grupo. Segundo grupo, el pueblo que está presente está escuchando, está viendo a los apóstoles, el pueblo, los judíos, el resto de los judíos, no los fariseos, el resto de la gente sencilla, judíos sencillos que están ahí, en la escena, en el momento. Ven a Jesús, ven a los apóstoles, escuchan a los fariseos, a los críticos, y ven a la mujer. ¿Con qué actitud? ¿Con qué actitud? ¿Con qué sentimientos? ¿Cómo estaría esta mujer pensando? Es el fin. ¿Estamos de acuerdo? Es el fin, porque así lo indicaba la ley de Moisés. Una mujer que era capaz o llegaba a cometer, en este caso, adulterio, moría de una manera terrible. El pueblo, la gente sencilla, escuchando, viendo. Tercer grupo, los apóstoles. Yo sacerdote, me pregunto,
¿Qué pensaban en ese momento los apóstoles al ver a Jesús? Al ver a Jesús, al ver a la mujer en su rostro, el fin, al ver el rostro de los críticos, muera. Y al ver inclusive al pueblo, a la gente sencilla que estaba observando, yo me imagino a los apóstoles. Y cuarto elemento, la mujer pensando, pues no me imagino, no puedo yo imaginarme del todo, simplemente nada más puedo pensar aterrada. Yo creo que eso es, aterrada, porque iba a morir de una manera cruel. Ahora veamos el papel de Jesús. Fíjense, hermanos, la actitud con que parecía que no ponía atención, parecía que no le interesaba la escena, la situación, parecía que no. Todas esas actitudes de Jesús de permanecer indiferente, arrodillado, escribiendo en tierra, etcétera, etcétera, manifiestan, los mismos biblistas dicen, paciencia, tolerancia, escucha, la que tiene Dios contigo y conmigo, siempre. No, dice el evangelista, una actitud que ciertamente revela el Dios paciente, el Dios misericordioso, el Dios que tiene la capacidad de escuchar. Y ya viene el diálogo, ya viene el diálogo. Pregunta Jesús, aquel que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Empieza la lección, empieza la cátedra, la enseñanza de Cristo. Aquel que se sienta puro, perfecto y que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Ya escuchamos cómo terminó. Nadie lanzó la piedra. Se empezaron a retirar. A mí me parece muy significativo lo que escribe el evangelista, comenzando por los más viejos. Entre más viejos, más mañosos. Yo me incluyo. Entre más años tengamos, más mañas, más vicios, etcétera, etcétera. No hay tiempo de explicar eso, pero lo entendamos perfectamente. ¿No les parece a ustedes significativo? Comenzando por los más viejos, comenzaron a retirarse. No es una casualidad, no, es una gran enseñanza, hermanos, y la experiencia lo enseña. Viene el momento más hermoso, el que esperamos. Solo se quedaron los dos. Me imagino, yo cuando leo este evangelio, me imagino cuando voy a la confesión y me encuentro cara a cara con Cristo. ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde están? Fíjense, la lección de Cristo, yo tampoco te acuso. Hasta ahí podríamos decir, ¿qué pasó, Señor? Entonces, los mandamientos de la ley, entonces, ¿apruebas el pecado? ¿Estás a favor del pecado? No, estoy a favor del pecador. Repruebo el pecado, la acción, a la persona no. Es la enseñanza. Porque le dice, yo no te condeno, vete en paz. Pero fíjense cómo termina, no vuelvas a pecar. O sea, reprueba la acción, el pecado, y siempre le da su lugar, salvaguarda siempre a la persona, su dignidad de persona. Termino con lo que dice el Evangelio y después la aplicación, mensaje para mí y para ti. Yo me imagino el rostro de la mujer cuando la estaban acusando. Ahora imagínate el rostro de la mujer cuando el que está ahí le dice, yo tampoco te condeno, vete en paz y no vuelvas a pecar. Todo mundo la acusaba, todo mundo la señalaba, y ese hombre, al que ya todo mundo conocía como el Mesías, le dice, yo no te acuso, vete
vete en paz, no vuelvas a pecar. Yo me imagino el rostro después, ¿cómo se fue? ¿Cómo nos vamos cuando vamos a la confesión, hermanos? Cuando vamos a la confesión llevamos un peso moral, un peso emocional, un peso psicológico, vamos con vergüenza, etcétera, etcétera. Todos quizá hemos pasado la experiencia esa y hemos ido al tribunal de la misericordia, yo creo. ¿Cómo llegamos y cómo nos vamos? ¿Cómo se fue esta mujer? Yo creo en paz, vete en paz. Todo mundo me acusaba, ahora este hombre me dice, yo no te acuso, vete en paz. Hermanos, mensaje, ¿cuál es el mensaje? Dos cosas muy breves, pero es un mensaje. Primero, levanten la mano, no lo levanten. Levanten la mano quien necesita ir a la confesión antes de la Semana Santa. Cada quien sabe. Jesús te espera, me espera en la confesión. Fuera prejuicios, fuera temores, fuera lo que sea, lo que haya aquí, hacia el sacramento de la reconciliación. Este evangelio ya no solamente me motivó, me devolvió la confianza y la esperanza que yo tenía. Había perdido la confianza, la esperanza en la misericordia, el perdón de Dios y en estar en la confesión. Este evangelio me dice: ve con Jesús, ve al tribunal de la misericordia, aquel que perdonó a esa mujer un pecado grandísimo. Él mismo te espera ahí en la confesión. Y con esas actitudes que manifiesta el evangelio, paciencia, capacidad de escucha, misericordia. Y al final te dice: vete en paz, no vuelvas a pecar. Antes de la Semana Santa nos espera Jesús en el sacramento de la confesión. 1, 2. Segundo mensaje que sacamos del Evangelio de San Juan, capítulo 8. Como tarea, como apostolado, como propósito, este mensaje, este evangelio, esta buena nueva, llévala primero al hogar, con la familia, llévala con los amigos, lleva este mensaje también un poco más, extiéndela. Es decir, hay mucha gente atormentada, etiquetada hoy en día. Hay mucha gente atormentada, etiquetada, y que quizá por diferentes circunstancias, aquí no vamos a meternos, comete pecados o está hundida en el pecado, atrapada en el pecado, por la parte humana, por el pecado original, por las diferentes circunstancias. No estamos juzgando, pero está atorada, atrapada, marginada. Tú eres una persona favorecida, tú eres una persona bendita porque estás aquí y escuchaste una noticia, el mensaje de la esperanza, de la salvación, un evangelio que te devuelve la esperanza y la confianza en Dios. Eso que escuchaste, eso llévalo ahí donde tú crees que necesita esa persona. Hay personas que viven como esa mujer, a la que etiquetaban, a la que marginaban, a la que iban a quitarle la vida. Hay personas cerca de ti. Date el tiempo y dile: yo te voy a llevar con aquel que puede, no solamente te perdona, sino que te devuelve tu dignidad y te devuelve la paz. La Cuaresma es para eso, hermanos. Que María Santísima y San José estén con nosotros en esta semana para sacar mucho fruto, porque vamos hacia la cruz todavía. Amén.